Gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente ya de patología enfocada, algunas de las más frecuentes que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar de dos grupos de patologías. La primera es las miocardiopatías de estrés, particularmente hablando de la miocardiopatía en el paciente o disfunción miocárdica en el paciente con sepsis y choque séptico. Y también vamos a tocar un poquito de, a manera de caso clínico, cardiomiopatías inflamatorias, que también las llegamos a ver, y hacer una comparación con otra entidad que frecuentemente nos topamos en las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia, como es la cardiopatía isquémica. El ecocardiograma tiene un papel muy importante para identificar este tipo de entidades, dar seguimiento e incluso valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, a manera de preámbulo, vamos a iniciar con las miocardiopatías de estrés. Las primeras descripciones fueron prácticamente a mediados del siglo pasado, donde se veía que había pacientes que después de un evento de estrés intenso presentaban choque cardiogénico. Incluso la primera descripción hecha por Cannon en 1942 de Voodoo Death o la muerte de Voodoo es una serie de casos que se reportó de muerte súbita en pacientes que tenían un evento de estrés extremo, llámese físico o emocional. Posteriormente, a mediados de los años 80, comenzó a identificarse por medio de medicina nuclear aquella disfunción sistólica que se presentaba en los pacientes que ya tenían el diagnóstico de sepsis. Estos autores, en una serie de 20 casos, encontraron que había disminución de la función contráctil en el 65% de los casos, y en ellos llegaron a tener fracciones de expulsión menores al 45%. Recordemos que la FEBI no es el único marcador de función sistólica, pero sí uno de los más utilizados, y eso es de lo que estamos aquí aprendiendo en este taller. Entonces, posteriormente, ya en la década de los 90, ya utilizando ecocardiograma transtorácico, también se encontró hallazgos similares en grupos de pacientes ya con diagnóstico de sepsis grave. Tenemos como papel fundamental que juega el sistema cardiovascular en la respuesta hemodinámica al estrés, y durante los últimos 50 años han existido diversos estudios en los cuales ya ha quedado bien demostrada la relación de causa-efecto de la sepsis severa en el sistema cardiovascular, particularmente deprimiendo la función sistólica. Aquí pues nada más es para que vean, hay muchos estudios, no nos vamos a detener en cada uno de ellos, pero vean cómo incluso en función del tiempo se logra observar disminución en la función sistólica del ventrículo izquierdo, esta medida a través de la fracción de expulsión, y vean los diferentes porcentajes de pacientes que tienen sepsis grave y presentan disfunción sistólica severa. Entonces, para definir una disfunción miocárdica relacionada a sepsis no tenemos criterios muy específicos y incluso una definición exacta. Se puede llamar miocardiopatía por estrés o disfunción miocárdica por sepsis, pero lo que sí comparten y son características en común es que hay una disfunción tanto sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, y que tiene la particularidad de que esta suele ser reversible siempre y cuando logremos controlar el foco, en este caso de origen, que sería el foco séptico, el origen de la respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de la fisiopatología, pues tenemos que hay una interacción compleja entre los factores del huésped y del patógeno a diferente nivel, incluso a nivel genético, metabólico, molecular, estructural y funcional. Y aquí hablamos de alteraciones a nivel autonómico y hemodinámico, y esto lo vamos a ejemplificar en esta gráfica que es, me parece muy ilustrativa, donde vemos que hay características propias del patógeno, es decir, no todas las bacterias o todos los agentes tienen la misma capacidad de producir disfunción miocárdica, y hay otros factores que también están relacionados a las características del huésped. La interacción entre ambos va a dar como resultado un imbalance entre una respuesta inflamatoria e inmunológica, el cual va a ocasionar detrimento de la función contráctil y también de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Aquí nuevamente son las principales vías que se han identificado
principalmente el exceso de producción de óxido nítrico con activación de algunas cadenas enzimáticas que condicionan vasodilatación muy importante, efectos de otras sustancias vasoactivas como la endotelina, disfunción mitocondrial, respuesta inflamatoria principalmente dada por interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, algunos receptores a nivel de las membranas que son activados por ciertos epítopos de las bacterias y también alteraciones a nivel molecular de la membrana del miocito. Todas estas van a interactuar en cierta forma para condicionar la disfunción miocárdica asociada a sepsis. Y aquí vemos a diferente nivel cómo estas interactúan. Los principales objetivos en cuanto a nivel molecular, la interacción de las interleucinas y los reactantes de fase aguda, la vía del óxido nítrico y también la afectación de la cadena de contracción miocárdica, esto dado por alteraciones principalmente a niveles de canales de calcio. Y esto es muy importante, sobre todo para cuestiones terapéuticas que ahorita quedan fuera de esta charla. Muy importante también, ya se ha reconocido la disfunción a nivel mitocondrial y esto afecta tanto a nivel de retículo endoplásmico, liberación de calcio y también la afectación de la maquinaria contráctil del músculo estriado cardíaco. Hay estudios donde ya se ha identificado incluso regulación a la baja de algunos genes que afectan la función mitocondrial y que esto se ve exacerbado en la presencia de sepsis severa o choque séptico. Entonces, tenemos todos estos factores que están interactuando a nivel molecular y que van a dar una alteración a nivel de la contractilidad miocárdica. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Con las alteraciones hemodinámicas que se van a presentar, y esto es muy importante porque no solo es una respuesta a nivel del miocardio, sino esto ustedes lo saben muy bien, es también a nivel de la vasculatura periférica, a nivel neuromoral, alteraciones de la microcirculación y el consumo miocárdico de oxígeno que también se ve afectado. En este caso, con una liberación inicial de hormonas catecolaminérgicas que van a incrementar el consumo miocárdico de oxígeno, y si este círculo vicioso no lo detenemos, caemos en una secuencia de daño miocárdico persistente que lleva a la disfunción sistólica importante. Es por ello que se ha definido dos estados, esto lo conocen muy bien ustedes, el estado inicial o hiperdinámico, donde la respuesta inflamatoria es muy intensa, hay una respuesta del sistema neuroendocrino, liberación de catecolaminas, y esto, estimulación del sistema adrenérgico y la respuesta a nivel del sistema cardiovascular, que básicamente se comporta con un síndrome de gasto cardíaco elevado, fracciones de expulsión aumentadas, taquicardia, vasodilatación. Pero ¿qué sucede cuando estos mecanismos no se controlan, o es decir, seguimos con la respuesta a un foco infeccioso activo no controlado? Pues entonces pasamos a la parte del estado hipodinámico, o es el choque frío, y es aquí donde se manifiesta la miocardiopatía del paciente séptico. Empezamos a ver disminución del gasto cardíaco, puede haber inicialmente una fracción de expulsión ligeramente baja que progresivamente se va deteriorando, y el resto de fenómenos hemodinámicos que conllevan esta respuesta al estado de choque. Este es un estado dinámico y que va a depender de la respuesta del huésped a la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, tenemos que, desde un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde pues hay taquicardia, elevación de la temperatura, vamos a evolucionar a la sepsis grave, choque séptico y al choque séptico refractario, con la disfunción sistólica y diastólica que esto conlleva. Entonces, tenemos por otro lado otro factor u otra entidad que es muy también reconocida en las salas de cuidados intensivos, que es la miocardiopatía de estrés o el Takotsubo. Estos vamos a ver que también hay una alteración de la movilidad que también es transitoria, puede afectar a los segmentos medios y apicales del ventrículo izquierdo, y esto lo vamos a ver más adelante porque tiene su explicación. Hay cambios electrocardiográficos muy similares a la isquemia y ausencia de lesiones en el árbol coronario que impliquen isquemia. Por lo tanto, para poder hablar de una miocardiopatía de estrés, en este caso Takotsubo,
Debemos de tener criterios de exclusión, es decir, haber descartado isquemia, miocarditis o un ataque agudo de feocromocitoma. ¿Por qué es importante la liberación adrenérgica en estos casos? Porque como ya habíamos comentado, en la respuesta al estrés vamos a observar que hay liberación de catecolaminas. Aquí están las principales catecolaminas endógenas que se liberan en diferentes escenarios. Y vean cómo es muy intensa la liberación de la dihidroxifenilalanina y de epinefrina en el síndrome de Takotsubo versus el infarto que ya se complica con falla cardíaca. Tenemos un infarto agudo del miocardio con un Killip-Kimball-3, es decir, tenemos un paciente que ya tiene datos de congestión pulmonar. Por eso es muy importante reconocer en la fisiopatología del Takotsubo una intensa liberación de catecolaminas y estimulación de receptores principalmente beta-adrenérgicos. Se habla de receptores no solo beta 1 y beta 2, sino probablemente de un subtipo nuevo de receptores que aún no hemos bien clasificado, pero que podrían denominarse receptores beta 3, y estos son los que se activan y tienen una distribución muy importante. Principalmente se van a localizar estos receptores en el territorio miocárdico que corresponde a los segmentos medios y apicales. Por lo tanto, cuando hay esta afectación, vemos esta forma característica que se describió inicialmente en las ventriculografías, pero que también podemos ver en otros métodos de imagen. Y el Takotsubo se refiere a este instrumento de pesca japonés que es para capturar pulpos. Entonces, de ahí el nombre de la miocardiopatía de estrés o de Takotsubo, y vean cómo las zonas que se contrae bien son solo los segmentos basales del ventrículo izquierdo y hay disinesia de los segmentos medios y apicales. Entonces, otra manera también de diferenciarlo de la isquemia es cómo en el Takotsubo hay una afectación que no abarca territorio subendocárdico. Esta es una imagen de resonancia magnética donde solo se afecta el miocardio a nivel epicárdico, pero los segmentos subendocárdicos que sí se afectan en la isquemia están respetados. Por lo tanto, esta es una característica muy importante en el síndrome de Takotsubo. Ahora bien, aquí esta es una imagen electrocardiográfica del síndrome de Takotsubo, donde vean cómo hay una importante, este electrocardiograma, un desnivel positivo del segmento ST en las derivaciones de 1, ABL, ABF y también B4, B5 y B6. Si nosotros vemos inicialmente a este paciente y nos llega a urgencias, pues estamos hablando de un paciente con un infarto agudo del miocardio y probablemente hasta le estamos echando la culpa a la arteria circunfleja. Sin embargo, este paciente no presenta esas alteraciones, sino la alteración característica del síndrome de Takotsubo. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Y aquí es donde entramos nosotros en el uso del ecocardiograma en áreas críticas. Tenemos, en el caso de la miocardiopatía séptica, el antecedente de presentar un foco infeccioso documentado, datos de sepsis severas y choque séptico y datos clínicos y bioquímicos de daño miocárdico y de hipoperfusión tisular, es decir, elevación de lactato, presencia de biomarcadores y medición por cualquier parámetro tanto invasivo o no invasivo, como sería hacer mediciones de presiones de llenado, gasto cardíaco con un catéter de flotación, o bien aprender a utilizar el ecocardiograma para identificar estas alteraciones. En el caso de la miocardiopatía de estrés, para el diagnóstico diferencial, el Takotsubo con un síndrome coronario agudo, pues vamos a tener también alteraciones electrocardiográficas, alteraciones de la movilidad, presencia de biomarcadores de daño miocárdico, bajo gasto e hipotensión. Ahora bien, de forma convencional, el diagnóstico o el abordaje de estos pacientes se hace a través de una evaluación hemodinámica invasiva, medir presiones de cavidades, entrar a medir con un catéter de flotación, gasto cardíaco, presión capilar pulmonar. Esto sería lo convencional. Sin embargo, es bien conocido por nosotros que esto implica riesgos tanto de infección, hemorragia, infarto pulmonar y en casos ya más extremos incluso hemos visto hasta perforaciones de cavidades cardíacas. Por lo tanto, es necesario encontrar alternativas para poder hacer la evaluación de estos pacientes y es aquí donde entramos nosotros con
el ecocardiograma, la ecocardiografía crítica, que actualmente ha demostrado su utilidad cada vez de una manera más contundente, y tiene las ventajas de que es altamente disponible, portable, lo podemos realizar a la cama del paciente prácticamente sin ningún riesgo. Puede ser mínimamente invasivo cuando requerimos de utilizar una sonda transesofágica, aunque no siempre esto es necesario. Podemos hacer una evaluación tanto de la función sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo. Podemos discernir entre una disfunción derecha o izquierda, y también, incluso con el uso de nuevas técnicas de ecocardiografía, podemos nosotros también tratar de delimitar algunas implicaciones pronósticas. Como desventaja, pues si es operador dependiente, requiere de generar cierta experiencia, y una limitante que a veces sí es muy importante para nosotros: dependemos de la ventana acústica del paciente, y a veces tenemos casos como pacientes ventilados con parámetros altos en el ventilador, y esto nos limita un poco, pero teniendo adecuada experiencia y capacitándonos en esto, podemos realizar una adecuada evaluación. Y entonces, ya cuando entramos nosotros a evaluar un paciente con sospecha de choque cardiogénico y choque séptico, vean cómo en cuanto a la morfología, pues en ambas situaciones podemos encontrar un ventrículo izquierdo dilatado, ventrículos hipocinéticos, aunque aquí la diferencia que podemos hacer es que en el caso de un choque cardiogénico derivado por una disfunción sistólica relacionada a sepsis, la afectación a nivel del miocardio es global. Cuando tenemos un choque cardiogénico secundario a un síndrome coronario agudo, digamos un infarto anterior extenso, siempre vamos a tener una afectación más localizada, y que generalmente va a corresponder al territorio coronario del cual está teniendo la oclusión aguda. Por lo tanto, esa es una característica muy importante para diferenciar entre ambas entidades. Otra ventaja que nos aporta el ecocardiograma es no únicamente la evaluación de la movilidad del ventrículo izquierdo, sino también alteraciones a nivel del ventrículo derecho, y esto es muy común en la miocardiopatía de estrés o la miocardiopatía séptica. A diferencia del infarto agudo del miocardio, cuando solo se afecta un territorio coronario por una arteria responsable del evento en ese momento, no vamos a tener esas alteraciones, y ahorita lo vamos a ver más adelante en una imagen de video. Ahora bien, a veces podemos tener, y hablábamos de la respuesta inicial al choque, que teníamos un estado hiperdinámico, un estado de choque caliente, es decir, teníamos pacientes con fracciones de pulsión elevadas, saturaciones venosas centrales elevadas. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a ver la evolución hacia el estado hemodinámico del choque frío? Cuando ya estabilizamos las presiones arteriales y ya tenemos una presión arterial media adecuada, es decir, con el uso de vasopresores logramos subir la presión arterial media, y entonces le incrementamos la poscarga al ventrículo izquierdo. Pues vamos a ver entonces una disminución o desenmascarar la disfunción sistólica que estaba presentando ese paciente, y ese fenómeno ya está bien descrito. ¿Qué quiere decir? Que en la fase inicial del choque séptico, el estado de vasodilatación tan intensa produce una disminución de la poscarga, por lo tanto ese ventrículo que probablemente ya se estaba afectando no encuentra resistencia al flujo. Esa poscarga baja le permite mantener fracciones de expulsión elevadas. Pero lo que sucede cuando incrementamos la resistencia vascular sistémica y por lo tanto la poscarga de ese ventrículo, esa fracción de expulsión que inicialmente parecía ser normal, pues no lo es tanto. Y entonces ya hablamos de la disfunción miocárdica por sepsis. Vamos ahora a ver aquí un caso que me parece más interesante. Yo creo que todo esto que les estoy diciendo es como muy teórico, pero yo creo que esta es la mejor manera de evidenciarlo. Este caso es un caso real, lo tuvimos aquí hace como 2 años. Esta es una mujer joven, una mujer de 34 años de edad, sin ningún antecedente de importancia, ni heredofamiliar, ni personal patológico. Esta mujer estaba en su domicilio y la quejaba un malestar general de 2-3 días de evolución, fiebre no cuantificada, tos, expectoración, y
Inicialmente fue manejada por un médico en la consulta externa, le prescribió antibióticos, antihistamínicos, probablemente un cuadro viral agudo, y la regresa a su casa. Estando en su domicilio, esta mujer presenta un cuadro de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, y es por ese motivo que acude a un hospital, al Hospital General, y este es el electrocardiograma a su ingreso. La paciente, bueno, de primera instancia tiene taquicardia sinusal, los complejos son pequeños, sobre todo en las derivaciones de los miembros. Ven como aquí en D1 y ABL prácticamente apenas si se alcanza a ver R. No sé si alguien me quiere comentar algo respecto a este electro. De primera instancia, ¿qué les parece? No es muy buena la imagen, acá se ve más clarito, pero bueno, yo les voy a comentar. De B1 a B5 prácticamente no tiene primer vector, hay una R embrionaria y parece que tiene un complejo QS con una discreta elevación del segmento ST. ¿Sí? Esto es lo que notan los médicos de ese hospital y dicen, no, esta persona trae un infarto, se está infartando. Y es como llega aquí al hospital. Pero aparte de eso, si ustedes observan, en D1 y ABL hay un ligero supradesnivel del segmento ST. No es muy evidente porque los complejos están muy pequeñitos, ¿sí? Y en la cara inferior parece que también tiene complejos QS, como si hubiera una zona inactivable. Uno ve este electro y parece decir, no, pues efectivamente hay dos zonas de necrosis bien establecidas. Pero ¿qué sucede cuando llega al servicio de urgencias? Mioglobina positiva, troponina positiva, una fracción MB también ligeramente elevada, y durante su estancia en el servicio de urgencias y unidad coronaria, mayor expresión de biomarcadores, principalmente la troponina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se está infartando o no se está infartando? ¿Coinciden estos biomarcadores con los hallazgos en el electro? Entonces es un paciente con un perfil de riesgo para cardiopatía isquémica bajo, pero que trae alteraciones electrocardiográficas, perdón. No es un franco descenso del PR, se ve un poquito rectificado, pero no tiene un descenso franco del PR. Pero lo que sí llama la atención es que tiene daño difuso y tiene en diferentes segmentos del miocardio, o al menos los territorios coronarios, hay diferentes grados de afectación. En uno parece que tiene necrosis ya bien establecida, en el otro trae lesión subepicárdica y los complejos pequeños. Bueno, pues esta mujer se ingresa y se le hace este ecocardiograma, y por eso es bien importante que aprendamos nosotros a identificar este tipo de casos. Ya vieron cuantificación de cavidades, ya vieron lo que es un ecocardiograma normal, y definitivamente este no es un miocardio normal. En este caso, bueno, aquí es un eje para estrenar largo, ¿sí? Vemos que efectivamente hay derrame pericárdico, hay una severa hipocinesia global, tanto de la ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, visto al menos en esta porción, y aquí en una apical 4 cámaras, vean, prácticamente no se mueve nada ese ventrículo. Entonces, aquí se le calculó una fracción de expulsión de alrededor del 23%. ¿Coincide esto con el electrocardiograma que vimos? Pues no, ¿verdad? O sea, aquí lo único que alcanzamos a ver es que efectivamente los complejos QRS pequeñitos probablemente están en relación a este derrame pericárdico que está acá, pero no hay como tal una zona de necrosis y prácticamente es todo el ventrículo izquierdo el que está afectado, con una severa disfunción sistólica. Ahora aquí estamos en los ejes cortos
Y vean, confirmamos los hallazgos que ya habíamos descrito en el anterior. Una hipocinesia severa biventricular. Aquí estamos a nivel de músculos papilares, entonces estamos viendo segmentos medios del ventrículo izquierdo. Acá estamos a nivel del ápex, pero vean cómo toda la afectación de ambos ventrículos que no correlaciona con los hallazgos en el electrocardiograma. Pues efectivamente, en este caso la sospecha muy alta es de una cardiomiopatía inflamatoria, probablemente aguda, secundaria a una miocarditis viral o probablemente de alguna otra índole, principalmente reumatológica. Fracción de expulsión 36% por este método, pero complementada con un ecocardiograma tridimensional. No se alcanza a distinguir la imagen. Bueno, lo que les quería mostrar era que por el método tridimensional la disfunción sistólica importante de 28%. Entonces, aquí la utilidad del ecocardiograma, porque ya nos permite identificar no solo la disfunción sistólica, sino también la disfunción diastólica. Recordando lo que ya vieron en la evaluación de la función diastólica, esto es a través del flujo transmitral, y vean, en este caso, ¿a qué corresponde el grado de disfunción diastólica? Tipo 1, pero tiene una onda E menor a la onda A. Perdón, una onda E mayor a la onda A, perdón. Acuérdate, aquí está. ¿Dónde está el QRS? ¿Esta cuál es? E. ¿Y esta? Entonces, ¿a cuál se parece de acá? Es un pseudo normalizado, no es un tipo 1, es un pseudo normal. Aquí está, es que no se ve muy clara la imagen, aquí está el QRS, pero otro dato, otro tip importante, porque sucede, a veces estamos haciendo una ecocardiografía enfocada con un equipo que no trae todos estos aditamentos, pero entonces ustedes la van a identificar porque la onda de llenado rápido está después de la onda de flujo. Este es el flujo a través del tracto de salida. Entonces aquí está la sístole. Por lo tanto, el llenado rápido, o sea, la onda E, es esta onda que está acá. La contracción auricular, flujo a través del tracto de salida, ¿sí? Entonces, eso es bien importante también, conocer los elementos que componen el flujo transmitral. En ocasiones no es fácil lograr que nos salgan las tres ondas, pero bueno, en este caso sí, y nos ayuda a diferenciar en qué periodo estamos. Entonces, esto es sístole, diástole, ¿ok? Entonces, con este estudio ecocardiográfico ya tenemos que la paciente tiene disfunción sistólica biventricular, trae un derrame pericárdico y además tiene disfunción diastólica moderada del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí la importancia, esto es muy ilustrativo de la utilidad que le podemos dar al ecocardiograma. Bueno, ya no nos vamos a meter, esta paciente se estudió, se le hizo un perfil viral y también un perfil reumatológico y lo que la paciente mostró fue positividad para anticuerpos antinucleares y también anticuerpos altamente específicos para un lupus eritematoso sistémico. Y recordemos que esta paciente tenía el ataque al estado general, presentó un episodio de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas y disfunción miocárdica, o sea, esta paciente traía un lupus muy activo. Se le dio tratamiento, pulso de metilprednisolona, hidroxicloroquina, ceatropina y todo lo que el servicio de reumatología sugiera, y esta es la respuesta. Tras el pulso de esteroide, la mejoría clínica, la fracción de expulsión, que recordemos estaba en 28%, después de una semana de tratamiento subió a 55%. Por lo tanto, en este caso, el eco crítico nos ayudó a identificar al paciente, a estadificar el grado de disfunción sistólica que presentaba, a identificar que también presentaba disfunción ventricular derecha y un grado moderado de disfunción diastólica como habíamos quedado. ¿Ok?
lástima que no se alcanza a ver, pero esta imagen de 3D también era muy contrastante con la anterior, de una fracción de expulsión de 28% a 55%. Entonces, las miocardiopatías de estrés tienen esas características. Disfunción, habíamos quedado, sistólica biventricular, tienen generalmente un factor desencadenante agudo, y la otra es que son reversibles con el tratamiento específico. Entonces, esta paciente recibió tratamiento de sostén a base de inotrópicos, inodilatador, vasopresores, pero el tratamiento específico en este caso fue el tratamiento inmunosupresor. Y aquí la respuesta. Electro de control, una semana después, de nuevo una disculpa por la imagen, pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. Recuerdan que no había prácticamente R de B1 a B5 y vean cómo empieza allá a tener vector muy evidente en B4, B5, los complejos son de mayor tamaño y el supradesnivel que veíamos en D1 a BL y en la pared inferior desapareció y ya empieza también a observarse una onda R embrionaria. ¿Qué nos habla de esto? Que el cuadro inflamatorio que estaba presentando el paciente que condicionaba esos cambios electrocardiográficos ha desaparecido. Entonces hay una adecuada correlación entre la imagen ecocardiográfica con el electro y obviamente el estado clínico de la paciente. Pero ahora hablemos de otra entidad que también nos encontramos frecuentemente y que debemos de estar capacitados para identificar, y ahora es la cardiopatía isquémica. Ya vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, todos sabemos, la cardiopatía isquémica depende cuando hay alteración a nivel del flujo coronario, ya sea macro o microvascular. Lo más común, las lesiones en arterias coronarias epicárdicas, lesiones obstructivas que generan un imbalance entre la perfusión, el aporte, perdón, y la perfusión y el consumo miocárdico de oxígeno, y es cuando nosotros observamos la isquemia. Tenemos 3 arterias coronarias principales y esto es bien importante, esto quiero que lo tengan en mente. Yo creo que ya lo vieron cuando hablaron de la movilidad del ventrículo izquierdo, pero esto se los pongo a manera de recordatorio. Cada arteria coronaria tiene un territorio en el ventrículo izquierdo al cual le hace aporte sanguíneo. Lo que vemos aquí en este color más o menos verde es lo que corresponde al territorio de la coronaria izquierda, la descendente anterior, y va a irrigar lo que es el septum anterior, la pared anteroseptal, la pared anterolateral y la pared anterior del ventrículo izquierdo. Esto visto en eje corto para externar largo y aquí en los ejes apicales. ¿Ok? Entonces, en un apical 4 cámaras vamos a observar septum inferior y la pared anterolateral, apex. En el 2 cámaras tenemos pared inferior, apex y pared anterior. Y en un 3 cámaras observamos pared inferolateral, apex y pared anteroseptal. ¿Ok? En los ejes cortos tenemos a nivel de músculos papilares, a nivel medio, anteroseptal medial, anterior medial, anterolateral medial. Territorio de coronaria derecha y o circunfleja, inferolateral, inferoseptal e inferoseptal medial, aquí compartiendo flujo o distribución del flujo entre la coronaria, en la descendente anterior, perdón, y coronaria derecha. Entonces esto es bien importante porque de aquí podemos nosotros partir para el análisis de la movilidad y engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo cuando queremos identificar isquemia. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores, los diferentes segmentos de la pared del ventrículo izquierdo están divididos dependiendo de la posición del transductor, teniendo así que cuando hablamos de un eje para externar corto a nivel de la válvula mitral, estamos viendo los segmentos de la base del corazón. Cuando estamos a nivel de los músculos papilares, hablamos de los segmentos medios del ventrículo izquierdo y
cuando estamos a nivel del ápex de los segmentos apicales que identificamos aquí. Actualmente la nomenclatura que utilizamos en ecocardiograma es la de un mapa polar de 17 segmentos y cada uno va a estar distribuido dependiendo de la posición de los segmentos basales que corresponderían a nivel de la válvula mitral, son los segmentos más externos, ¿sí? Del 1 al 6, los segmentos medios que corresponden a nivel de los músculos papilares y tenemos otros 6, 12 segmentos, los segmentos apicales que son estos que están ya cercanos al centro del diagrama, corresponden a los segmentos apicales 4 y un solo segmento para el ápex o la punta del corazón. Y aquí nuevamente, a manera de recordatorio, su correlación con los diferentes territorios coronarios. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de la movilidad y engrosamiento segmentario, vamos a hablar en estos términos, a nivel de segmentos basales, medios apicales, y entonces tenemos segmentos anterior, anterolateral basal, inferolateral basal, inferior e inferoseptal basal, ¿ok? Y así sucesivamente, anterior, medial, anterolateral medial, inferolateral medial, inferoseptal medial y los segmentos apicales, ¿sí? Anterior, anterolateral, inferolateral, inferior y septal, ¿ok? Entonces, esa es la manera como nosotros hablamos de identificar qué segmentos son los que están afectados cuando hay una alteración de la movilidad. Y entonces, vamos a verlo aquí más esquematizado. Entonces, identificando estructuras, ¿a qué corresponde? Es un eje corto, ¿ok? ¿Qué estructura estamos viendo aquí? ¿Seguros? No todos los pacientes o todas las imágenes son como en el libro, ¿eh? Son difíciles. Esta es la válvula mitral. Aquí hay una comisura, acá hay otra, valva anterior, valva posterior. Entonces tienen que familiarizarse, ¿ok? Segmentos basales del ventrículo izquierdo en un eje paraesternal corto, ¿ok? Ahora, si pasamos, vean la diferencia. Aquí sí tenemos dos estructuras bien delimitadas, musculares, que están al interior del ventrículo, son los músculos papilares. Entonces sí estamos a nivel de los segmentos medios. Por eso es bien importante identificar las estructuras. Familiarizarnos con el corazón por eco normal y posteriormente pasar al eco patológico. Entonces, aquí estamos a nivel de músculos papilares y pues ya no queda otra, son los segmentos apicales, ¿no? Esa es una toma de un ápex del corazón con sus 4 segmentos, ¿ok? Cuando tenemos una adecuada perfusión coronaria, libre de enfermedad, pues tenemos una adecuada movilidad y engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo, esta es una aproximación apical 2 cámaras, ¿sí? Tenemos el ventrículo izquierdo, la pared inferior, pared anterior y ápex, con una adecuada contractilidad. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando nos llegan pacientes con dolor torácico, alteraciones electrocardiográficas y un cuadro altamente sugestivo de infarto? Y observamos estas imágenes. ¿Qué les parece? ¿Alguien que quiera? En 3 cámaras la pared anterolateral se ve adelgazada y posimétrica. Exacto, ligeramente hiperrefringente. Exactamente, aquí. Entonces, este ecocardiograma corresponde al de un infarto anteroseptal, ¿sí? Adelgazamiento de la pared, hay hipocinesia. Si contrastan ustedes, incluso acá se alcanza a ver un poco del ápex y vean cómo sí engruesa bien, tiene otro espesor a diferencia de estos
porciones de los segmentos basales, medio y apicales, donde prácticamente todo este territorio. ¿A qué arteria coronaria corresponde? Descendente anterior, efectivamente. Y aquí a nivel de los músculos papilares vemos lo mismo. Hay adelgazamiento de la pared del ventrículo, en este caso de la pared septal y anteroseptal. Si lo comparamos con la pared inferior, inferolateral, anterolateral, vean cómo engruesa de una manera diferente, el espesor de la pared es distinta. Entonces, esto es isquemia en el eco. ¿Okay? Entonces, esta es una zona de infarto. Muy bien. Ahora vamos a recordar, ya les hice la pregunta, pero esa manera de recordatorio. Entonces, los segmentos afectados, en este caso, era la porción inferoseptal medial, anteroseptal medial y la pared anteroseptal, territorio de la arteria descendente anterior. ¿Ok? ¿Y qué me dicen de este otro caso? Vamos a tratar de identificar primero en qué proyección estamos, ¿no? Este es, si ustedes lo ven, parece un 4 cámaras, pero es que este fue un paciente, estos son pacientes reales. Este es un paciente que estaba intubado, no lo pudimos mover bien y lo que le tratamos de sacar aquí es un 2 cámaras modificado. Pero sí, efectivamente, o sea, se trata, parece más un, incluso 5, miren, si ven aquí de repente como que se abre la aorta. Pero este paciente, un paciente que tuvo un reinfarto, este cuate, lo vamos a volver a poner, ya tenía un infarto anterior previamente, un anterolateral, de hecho tiene la zona del ápex prácticamente acinética, no se mueve adecuadamente, tiene hipocinesia de la pared anterior, pero una zona franca de infarto en la pared inferior. Entonces, en este caso, que tenemos dos cámaras, ¿sí? Pared inferior, ápex con acinesia prácticamente. Y este paciente llegó con un segundo infarto y su fracción de expulsión la vamos a ver más adelante. Pero entonces, en este caso, ¿dónde lo podemos ubicar? 2 cámaras, por lo tanto, territorio de coronaria derecha. Entonces es bien importante familiarizarnos con este esquemita y traspolarlo a la imagen que estamos sacando. A veces es difícil tener una buena ventana, sobre todo en casos complejos donde el paciente está ventilado, lo tenemos en la terapia, no lo podemos mover y tenemos nosotros que acomodarnos a la situación específica del paciente. Entonces es tratar de ubicar las imágenes y otro dato que yo les doy a manera de tip, siempre hagan la correlación clínico-electrocardiográfica, es decir, interroben al paciente, revisen el electro y entonces ya van de manera dirigida a buscar esas potenciales alteraciones para poder hacer una buena correlación e identificar estas zonas afectadas. En este caso que les comentaba, una importante disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, aquí no sé si alcanzan a distinguir, 21% de fracción de expulsión, era un paciente con un infarto ya previamente extenso y que nuevamente llegó por un segundo evento no tratado, una importante disfunción sistólica y además un patrón de relajación pseudonormalizado, ¿no? Tenemos nuevamente una onda E o una onda A, una relación E aparentemente normal, incluso este paciente, otra cuestión que podemos ver aquí, tenía alteraciones del ritmo. Vean cómo el patrón del flujo transmitral va cambiando latido a latido. Esos pacientes generalmente están cursando con bigeminismo, extrasistolia ventricular frecuente y vemos estas alteraciones en el flujo. No es un ritmo sinusal normal. Tiene extrasistolia ventricular y alteraciones de la movilidad. Y bueno, con esto damos por terminado la parte teórica. Ahora vamos a ir en un rato más, que nos diga Edgar, a la parte práctica. El objetivo de esto es que recordemos primero proyecciones ecocardiográficas habituales
identificar 4, 3, 2 cámaras, eje para extender largo, corto, y tratar de identificar los diferentes segmentos del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y también en el caso de tratar de cuantificar la función sistólica, vamos a tratar de medir función sistólica por método de Simpson biplanar y también hacer un análisis de la función diastólica por las técnicas que ya conocemos para ir practicando. Esto es mucho de práctica, esto tiene que ver mucho con ver muchos pacientes, primero normales y posteriormente identificar lo patológico para poder entonces habituar nuestro ojo a identificar estas alteraciones de la movilidad y engrosamiento. Gracias.